Bienvenidos a un nuevo video en la cual explicaré lo que es el vanguardismo en el Ecuador. En los años 20 empieza a destacarse la creación vanguardista en toda Latinoamérica, con un gran afán de la renovación estética enmarcada dentro de la ideología de izquierda. Se empeñaban en que su obra muestre un espíritu social y colectivo y experimentaban con nuevas formas expresivas. La poesía se aliaba con los nuevos descubrimientos, por ejemplo, en el ámbito tecnológico y científico, y se abría a distintas formas de pensamiento. Para fines de la segunda década, Ecuador había vivido la Revolución Liberal, que produjo cambios políticos, sociales, educativos y económicos. En Europa se vivían novedosas corrientes del vanguardismo que habían contagiado a la nueva poesía latinoamericana. Por ejemplo, tenemos a Neruda, Huidobro, Vallejo, a Girondo, marcaban una profunda huella con sus producciones poéticas. Muchos de los poetas ecuatorianos habían viajado a París, algunos en calidad de diplomáticos y se relacionaban con el mundo cultural europeo. Ya, es decir, el vanguardismo rompió con ese lineamiento tradicional que tenían algunos poetas y se implementaron nuevas formas de expresión en sus obras. El autor fue el poeta manabita Hugo Mayo, quien, junto con el riobambeño Miguel Zambrano, empezaron a utilizar las nuevas corrientes del vanguardismo en sus textos. La vanguardia ecuatoriana alcanzó su máximo brillo poético con Jorge Carrera Andrade, Alfredo Gangotena, que escribió la mayor parte de su obra en francés, y Gonzalo Escudero. En la prosa se destaca César Dávila Andrade, ¿ya? Y también Pablo. Tenemos aquí algunas características del vanguardismo ecuatoriano. Las palabras en libertad de los dadaístas. Un poema dadaísta es perder esa lógica a lo que queremos evidenciar. La exaltación de la tecnología, el empleo del verbo en infinitivo y la supresión del adjetivo y el adverbio. La presencia del subconsciente y de su manifestación en la escritura automática del surrealismo. La coherencia del texto a través de cierto tipo de imágenes del ultraísmo. Entre los principales recursos estilísticos propios de la poesía vanguardista constan lo que es la metáfora, las imágenes, aunque también es posible encontrar otros como la sinestesia y la personificación. ¿Ya? Recuerde que la metáfora es la comparación de dos elementos sin utilizar el nexo como. Tenemos también lo que es la personificación, que es atribuir características de los humanos o las personas a lo que son cosas o animales. Tenemos las vanguardias ecuatorianas. El pre-vanguardismo, ¿sí? Tenemos como autores principales a Hugo Mayo y Miguel Zambrano. Al vanguardismo en la poesía tenemos a Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero y Alfredo Gangotena. Al post-vanguardismo tenemos a Jorge Enrique Adón, a Efraín Jara Hidrobo, a Carlos Eduardo Jaramillo y a Aurora Estrada. Tenemos como vanguardismo en la prosa a Pablo Palacio y César Dávila Andrade. Vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cómo llegaron las vanguardias a Ecuador? Por la influencia de las vanguardias europeas y latinoamericanas, de las que se conocía a través de las revistas literarias. También porque algunos escritores ecuatorianos viajaban a Europa y se relacionaban con el mundo cultural y conocían sus novedades. Y al momento de su regreso, pues, esos lineamientos fueron implementados en sus textos, en sus obras. ¿A quienes se reconoce como los más importantes poetas vanguardistas? Se reconoce a Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Alfredo Gangotena, porque incorporaron en la literatura ecuatoriana algunos elementos del vanguardismo. Por ejemplo, el empleo brillante de la imagen, el verso
y las estrofas libres. Las estrofas libres es decir que no tienen que rimar, no tienen rima. ¿Por qué se dice que las vanguardias llegaron a desacralizar la poesía? Se refiere a que las vanguardias transgredieron los valores, imágenes y conceptos que se consideraban intocables en la poesía, es decir, tenían un lineamiento y que no se tenía que romper. Pero con la llegada de las vanguardias todo eso se rompió y se implementaron nuevos recursos. ¿De qué manera crees que contribuyó el vanguardismo ecuatoriano a la construcción de una cultura nacional diversa y plural? Las distintas posibilidades expresivas del vanguardismo y su carácter experimental permitieron concebir nuevas propuestas artísticas que ayudaron a evidenciar la diversidad cultural y social ecuatoriana, algo que no hubiera sido posible si hubiera seguido empleando las mismas formas poéticas de antes. Ya tenemos las siguientes actividades. ¿Quién es el autor de la obra titulada El tiempo manual? En este caso tenemos a Jorge Carrera Andrade. ¿En qué siglo surgió el vanguardismo en Ecuador? En el siglo XX. ¿Cuál de estas obras pertenece a César Dávila Andrade? Tenemos Oda al arquitecto, Catedral salvaje, Boletín y elegía de las mitas. ¿Qué promovía el vanguardismo? La libre expresión, la libertad de expresión en sus obras, en sus escritos, con nuevos estilos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.